Este tutorial les voy a hablar acerca de lo que aprendimos esta semana. Bueno, el tema principal fue la diferenciación numérica y cuáles son sus aplicaciones. La diferenciación numérica es una técnica que nos permite aproximar derivadas de funciones cuando no tenemos una expresión analítica o cuando trabajamos con datos discretos. Esto es muy común en la ingeniería cuando analizamos perfiles topográficos de un terreno, resultados de ensayos de laboratorio o datos de caudales en un canal. Existen varias fórmulas para estimar derivadas a partir de los valores de la función, como por ejemplo la diferenciación hacia adelante usa el punto actual y el siguiente, la diferenciación hacia atrás usa el punto actual y el anterior, y la diferenciación centrada usa los puntos anterior y siguiente al punto donde queremos calcular la derivada. Entre estas tres fórmulas, la que más se acerca al valor es la fórmula centrada, ya que generalmente es más precisa, ya que toma en cuenta información a ambos lados del punto, lo cual nos ayuda a ser más precisos. También es importante mencionar que el tamaño del paso es muy importante. Si el paso es muy grande, el error de truncamiento por la aproximación de la derivada aumentará. Si el paso es muy pequeño, los errores de redondeo, debido al límite de precisión de la computadora, se pueden acumular y afectar el resultado. Es por esto que es importante encontrar un equilibrio en el valor del paso. En cuanto a su aplicación, pues tenemos varias aplicaciones, específicamente en la ingeniería civil. Esta herramienta nos permite, como por ejemplo, calcular pendientes de un terreno a partir de datos de nivelación topográfica, estimar gradientes hidráulicos en canales o tuberías cuando tenemos datos de presión o carga hidráulica, y determinar velocidades o aceleraciones en el análisis de movimiento de estructuras o fluidos. A manera de resumen, la diferenciación numérica es una técnica fundamental porque nos permite resolver problemas reales donde el análisis exacto no es posible y porque forma parte de las herramientas que como futuros ingenieros utilizaremos para interpretar datos y tomar decisiones basados en cálculos precisos. ¿Para qué aprendí? La diferenciación numérica representa una herramienta clave para el análisis de fenómenos que cambian con el tiempo o el espacio, especialmente en contextos donde no se dispone de una función matemática explícita. Aprendí esta técnica porque permite trabajar con datos obtenidos de mediciones reales, como los que se encuentran en laboratorios, estudios de campo o simulaciones computacionales donde las derivadas tradicionales no pueden aplicarse directamente. Su utilidad va mucho más allá del cálculo. Es una forma de interpretar la realidad a través de aproximaciones, y esto es particularmente relevante en la ingeniería. Al poder estimar tasas de cambio, puede estudiar cómo varían parámetros importantes como el esfuerzo, la velocidad, el flujo de agua o la pendiente del terreno, sin necesidad de contar con fórmulas exactas, por así decirlo. Otra razón por la que aprendí diferenciación numérica es porque sirve de base para métodos más avanzados de resolución de problemas, como las diferencias finitas o el análisis por elementos finitos. Esto me permite abordar problemas más complejos que no se pueden resolver de forma exacta, pero que sí se pueden analizar numéricamente con un nivel decente de precisión. Además, esta técnica es muy compatible con programas o herramientas digitales como lo es Python, lo que me permite automatizar estos cálculos y procesar datos experimentales. En definitiva, aprendí diferenciación numérica para poder analizar, interpretar y resolver problemas técnicos de manera práctica, utilizando datos reales y fortaleciendo mi formación como ingeniero. ¿Cómo aplico la diferenciación numérica en ingeniería civil?
La diferenciación numérica en ingeniería civil se utiliza para aproximar derivadas cuando no se tiene una expresión analítica de una función, sino solo datos discretos como mediciones experimentales o resultados de simulación. Es especialmente útil cuando se utilizan fenómenos físicos que cambian en el tiempo o en el espacio. Más concretamente se utiliza en el análisis de estructuras, por ejemplo para obtener la deformación, siendo esta la derivada del desplazamiento, a partir de registros discretos de desplazamientos de vigas o columnas. Por ejemplo, si tienes la curva de deflexión de una viga, puedes usar la diferenciación numérica para calcular su pendiente o curvatura, esta siendo su segunda derivada, y determinar momentos flectores. En mecánica de suelos se usa para derivar el perfil de esfuerzos efectivos o presiones de poros en un suelo en función de la profundidad a partir de datos experimentales. En la dinámica estructural y vibraciones, a partir de registros de desplazamiento del tiempo, por ejemplo durante un sismo, se puede obtener la velocidad y la aceleración numérica del mismo. También se puede utilizar en lo que es la hidrología y mecánica de suelos para derivar tasas de cambio de caudales, niveles freáticos o variaciones de presión en redes de flujo. Es aplicable al cálculo de velocidades y aceleraciones de flujo. También en el transporte, derivar la pendiente de curvas de tráfico o la aceleración de vehículos a partir de registros de su posición. Es decir, en general, la diferenciación numérica en ingeniería civil se utiliza para distintas ramas de la ingeniería civil, pero debemos saber qué es lo que nos va a dar como dato tanto la primera derivada como la segunda derivada en alguno de los casos. Entonces, teniendo ya aprendido lo que es la diferenciación numérica, nos podemos ayudar de esta para distintas ramas de la ingeniería, como digo, y siempre es importante tener un conocimiento previo de cómo la vamos a aplicar y qué es lo que nos va a dar como resultado para poderlo aplicar. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de lo que son las derivadas numéricas. En sí, queremos derivar lo que sería el coseno de x en el punto pi tercios. ¿Ya? Sabemos que la derivada exacta del coseno es menos seno de x. Evaluamos el menos seno de x en el punto de pi tercios y nos da un valor de menos 0.8660 aproximadamente. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a usar la diferencia hacia adelante. Elegimos un valor pequeño para h, en este caso 0.01. Aplicamos en la fórmula que sería f de x, coseno de x más h menos coseno de x sobre h. Reemplazamos los valores ya sumando y realizando el ejercicio y nos vemos que nos da un valor de menos 0.97. Este valor se aproxima pero tiene todavía un error. De ahí usamos lo que sería la diferencia central, que es un poco más precisa. De ahí cogemos y realizamos lo mismo. Aplicamos en la fórmula que es la coseno de x más h menos coseno de x menos h sobre 2h. Aplicamos esto y vemos que resolviendo nos da un valor de 0.925. Es un poco más preciso, aunque depende del valor de h. Vemos que mientras el valor de h es más pequeño, es mejor la aproximación, aunque puede aparecer un error por redondeo, y la diferencia central es la más precisa que tenemos.